Buenos días, me presento Javier Alexis Hernández Valderrama. Esta presentación tiene como título El impacto del proceso constituyente de 1991 en Colombia. Como se puede ver, el 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución Política de nuestro país, reemplazando la Constitución de 1886. Este proceso constituyente fue impulsado por la necesidad de modernizar el marco jurídico y político de nuestro país. Se vivía un contexto bastante fuerte, una serie de crisis institucionales, violencia, entre otros elementos. Y la Constitución del 91 buscaba fortalecer la democracia, garantizar los derechos fundamentales, promover la paz y la justicia social. Como hemos dicho, la Constitución del 91 fue promulgada el 4 de julio de ese año, reemplazando la Constitución de 1886. El país vivía una serie de situaciones políticas, económicas, sociales y de violencia bastante fuerte. Por un lado, las guerrillas, por otro lado, el narcotráfico, y esto generó una serie de situaciones, conflictos y una serie de tensiones estructurales en nuestro país. Por eso se dio la necesidad de modernizar el marco jurídico y político de nuestro país por estas situaciones. El objetivo, como hemos dicho, fortalecer la democracia, garantizar los derechos fundamentales y promover la paz y la justicia social. La Constitución del 91, después de la Constituyente, genera una serie de impactos. El primero es el impacto político, fortalecimiento de la democracia. Ahí se amplía la democracia, quién es el sujeto político en nuestro país. La ciudadanía es un concepto mucho más amplio. Hay unos mecanismos de participación como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, y esto permite a los ciudadanos de a pie influir directamente en las decisiones políticas más importantes del país. Por otro lado, se crean nuevas instituciones, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, para encargarse de proteger los derechos humanos. Y la Fiscalía General de la Nación asume unas nuevas responsabilidades, unos nuevos roles, el de investigar y persecución de los delitos. Hay una descentralización que es fundamental. La Constitución promueve una autonomía en las entidades territoriales, fortaleciendo los gobiernos locales y cómo se da una participación mucho más fuerte de las comunidades en la gestión de sus propios asuntos y sobre todo de sus recursos. El impacto jurídico es sumamente importante. Por un lado, los derechos fundamentales empiezan a ampliarse. Hay una protección de hecho a través de como la acción de tutela, donde los ciudadanos a nombre propio de tercero pueden solicitar de forma inmediata la protección de sus derechos. Esto genera una nueva perspectiva, una nueva dimensión de ver el marco jurídico, ya es un constitucionalismo multinivel, donde se integra lo local y lo internacional. Vemos cómo hay una integración del sistema interamericano de derechos humanos, cómo empezamos a armonizar los estándares nacionales e internacionales y empieza todo un proceso de cambio. Hay una nueva serie de garantías, se establecieron a nivel procesal, el fortalecimiento del control constitucional, las cortes tienen unos nuevos roles, unos nuevos papeles y empiezan a saber unos serios de cambios en cuanto al desarrollo de estas garantías. Por otro lado, el impacto económico. Hay una serie de reformas económicas que buscan la apertura económica, como Colombia se inserta de forma directa al mercado internacional, a ese sistema globalizado. Hay una liberación del comercio y esto permite que la inversión extranjera tenga condiciones más propicias, más favorables para que vengan e inviertan. Por un lado, hay un fortalecimiento y una protección de los derechos a los inversionistas, tanto internacionales como nacionales, hay una estabilidad jurídica y esto genera una serie de cambios, crecimientos económicos y sobre todo la creación de nuevos empleos. El desarrollo sostenible es fundamental en este impacto económico. El país empieza a cambiar, a caminar por el desarrollo sostenible. La Constitución incluye una serie de principios y protección del medio ambiente. Hay un equilibrio entre el desarrollo económico, el crecimiento económico, pero también la protección del medio ambiente. Entonces el Estado es llamado a ser garante de este desarrollo económico, pero también de una visión de sostenibilidad. El impacto social, como decimos, ya hablamos de derechos fundamentales, pero también hablamos de derechos sociales.
empezamos a ver la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente. Esto genera una serie de cambios en las políticas públicas orientadas a la calidad de vida de los ciudadanos, pero también vemos cómo se genera una inclusión social. Empezamos a ver cómo los grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, LGTBI, personas con discapacidad, minorías étnicas, culturales, empiezan a ser son reconocidos, tienen participación, tienen voz, tienen voto. Entonces en esto hay una inclusión mucho más fuerte y aparece un concepto muy importante, equidad. La participación ciudadana, como decíamos, hay el fortalecimiento de los mecanismos de participación, de desarrollo, de trabajo, hay una mayor incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones y pues, se promueve una democracia mucho más participativa e inclusiva. El impacto ambiental, como decíamos hace rato, Colombia camina en esa senda del desarrollo sostenible. Hay una necesidad de armonizar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Aparece en las políticas ambientales, aparecen los sujetos de derechos ambientales y no solamente estos sujetos tercerizados, sino también como en la Constitución hay un reconocimiento a un ambiente sano, al derecho a tener un esparcimiento, a tener un ambiente sano, digno. Entonces hay una serie de cambios y hay una nueva visión sobre el medio ambiente. El impacto cultural, la diversidad cultural, el país, eh, como lo dice la Constitución, somos un país con una serie de cambios en cuanto a la inclusión de las comunidades. Hay una obligación del Estado para garantizar sus derechos. Hay una diversidad étnica y cultural. Reconocemos las comunidades indígenas, afrodescendientes, RUN, y esto nos genera que somos un país pluriétnico y multicultural. Y hay que tener claro esto, la plurietnia es necesario porque eso nos permite entender que si hay etnias, hay dentro de estas etnias, otras identidades culturales. Y somos multicultural, la cultura no se identifica como una sola, sino que está construida por diversos enfoques, dimensiones, situaciones y que está muy desarrollado a lo que tiene que ver la autonomía territorial. Por otro lado, el patrimonio cultural, se crean herramientas, mecanismos para la protección de este patrimonio cultural material e inmaterial y empiezan a haber una serie de cambios, protecciones en estos ámbitos. Conclusiones. Primero, la Constitución del 91 nos reconoce como un país pluriétnico y multicultural, promoviendo y protegiendo los derechos en la diversidad cultural de las personas, de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes. Hay una vida pública mucho más amplia, hay una inclusión a los nuevos grupos sociales. Si bien habían sido reconocidos, habían tenido en cuenta, con la Constitución del 91 se le da fuerza de voz y voto a esas situaciones. Aparece el Estado Social de Derecho, ampliando los derechos y la libertad de los ciudadanos, se introducen nuevos mecanismos de participación como el referendo, la consulta popular, el plebiscito, se fortalece una democracia mucho más participativa, mucho más activa y empezamos a trascender de esos derechos fundamentales, derechos sociales de protección, derechos de tercera, cuarta, vamos a quinta generación, es decir, estamos ampliando esta situación y es fundamental para el desarrollo y el marco jurídico de nuestro país. Por otro lado, hay un impacto ambiental y económico bastante fuerte, hay una libertad para la libre competencia, hay el desarrollo de una estabilidad económica, una credibilidad del país a nivel interno y externo, pero también hay una serie de protecciones a las inversiones extranjeras y nacionales, lo que permite un mayor desarrollo de la sociedad. Muchas gracias, que pasen buena tarde.